Bueno, Genial. Bueno, arrancamos nomás. damos Se inicio. viene la Va, edición número 12 de esta formación 12. en educación viva. Es algo que hemos arrancado hace bastante en nuestros primeros, el segundo o tercer año de vida de MUNAI. Un poco, si querés, empezamos charlando desde ahí, desde que empezamos a compartir lo que íbamos aprendiendo. Sin dudas a lo que nos vamos a encontrar en la formación y en cada edición, de hecho, sucede es que no va a haber algo que sea repetido, que va a ser, que sea un calco de la edición anterior, sino que en cada experiencia que hemos compartido también hemos propuesto cosas distintas, nos hemos encontrado con distintas personas que a la vez se genera esa cuestión de coparticipar en lo que sucede. Hasta incluso uno pone contenidos y luego quedan por fuera a veces, o la mayoría de las veces, hay que ser sinceros. Así que si bien eso puede sonar un poco caótico, la idea es presentar algo ordenado, algo que tiene mucha precisión, algo que venimos haciendo hace muchos años y que nos resulta muy coherente. Entonces ahí es un poco de, de esto de que pueda ser una propuesta atractiva, ¿no? Después está en cómo la presentamos en el vivo, ¿no? Pero en definitiva, el mismo, el mismo encuentro entre la gente que se acerca y bueno, lo que hemos ido aprendiendo gracias al acercamiento de muchas familias, de cientos de familias a lo largo de estos años, bueno, da por resultado esta formación que estamos haciendo. Así que bueno, si te parece bien, empezamos a contar un poco específicamente de qué se trata, ¿no? Estamos hablando de un encuentro, de una serie de encuentros, mejor dicho, que son un total de 12 horas, que van a estar presentadas en 3 semanas, 3 sábados en particular, que incluso los horarios los hemos ido variando para que esté accesible a mucha gente que nos pregunta, bueno, puede ser a la tarde, puede ser a la mañana. Bueno, en esta edición contarles que estaremos por la mañana. El primer encuentro va a ser el 16 de septiembre, va a ser siempre los días sábado. Nos vamos a ver el día sábado 16, luego el 23 y el 30 será el último encuentro. Y el horario será de 10 a 14:30, ¿sí? De por medio no es que vamos a hacer las 4 horas a full, eh, hablando de contenidos y de cosas, sino que van a suceder un montón de dinámicas que no son específicamente de contenido, que era algo que hablábamos recién. Ahí si querés, Lu, te invito a contar un poco a nivel general con qué se puede encontrar la gente. Sí, totalmente. Y cuando contabas, ¿no? Cómo hemos elegido los contenidos que compartimos y la verdad que le hemos dedicado un montón de tiempo a seleccionarlos, ¿no? Y ante todo a compartir aquello que hemos pasado por nuestro cuerpo, ¿no? Que hemos pasado por la experiencia, que hemos tenido devoluciones que nos ayudaron a crecer, a seguir profundizando. Y la idea de esta formación es compartir justamente todo esto que a lo que llegamos en todos estos años y la propuesta es que lo pasen ustedes por el cuerpo también, ¿no? Justamente el primer encuentro es casi el 80% vivencial, donde se tiene la experiencia de lo que es estar dentro de nuestro espacio, ¿no? De lo que es vivir realmente la educación viva bien desde adentro. Y ahí nos encontramos con un universo, ¿no? de experiencias y de preguntas que se nos abren, que se le abren a las personas cuando vienen a compartir este momento. Y después de este encuentro es donde quizás profundizamos más desde la teoría, si bien en todos está considerado el hacerlo vivencial, ¿no? Y que realmente sea dinámico y que realmente podamos compartir lo que va sucediendo adentro, las ideas que se nos vienen, también ejemplos, ¿no? Sabemos que los ejemplos anclan un montón el contenido, entonces damos espacio a los ejemplos propios y los ejemplos que abren las personas que vienen a compartirlo. Entonces, después de este primer encuentro, donde es todo muy vivencial y muy experimental también, empezamos a entender, ¿no? Y la teoría viene después, y con esa teoría se puede comprender qué fue eso lo que se abrió ese primer día.
Y buscamos hacerlo así porque también de alguna manera nosotros lo aprendimos en gran parte así. Esto de primero vivirlo y después decir, ah, mira, encontramos la teoría de esto que nosotros ya sentíamos y que nos hacía coherencia, y lo decía este pedagogo, esta pedagoga, y con una fundamentación que nos acompañó un montón y que nos dio sustento a también poder luego explicarlo y entenderlo, más hemos descubierto un montón a través de la práctica, ¿no? Y descubrimos que también es una forma, es como la manera de aprender por excelencia, ¿no? Sí, Esto de acá poder realmente sentirlo y vivirlo está y bueno este encontrar esa punto que, conciencia. Sí, sí, acá está bueno este punto que traes porque estamos hablando de algo que se aleja de algún de alguna ideología o filosofía particular, digamos. Esto no es algo, esto no son, esto no viene de la pluma de ningún autor en particular, no viene de ninguna corriente, simplemente viene desde el reconocer cómo está diseñado el impulso que nos da vida. Entonces, dentro de ese impulso está incluido desde ya el aprendizaje, nuestra condición inherente como seres humanos de aprender cosas. Ayer, por ejemplo, leyendo un libro, eh, bueno, que hablaba de estas cuestiones, por ejemplo, está la cuestión de cuando aprendemos a hablar. No hay un momento en el que mamá y papá se sientan a decirnos, vos vas a hablar en este idioma, eh, porque yo te voy a enseñar las palabras y demás, sino que el hablar viene de un proceso del, bueno, yo voy identificando que mamá y papá me hablan, que me dicen cosas y de a poquito yo me voy largando, ¿no? Y ese proceso de aprendizaje está inherente a mi condición humana. ¿No? Bueno, necesito aprender esto porque lo encuentro conveniente, ¿no? Lo veo, veo la posibilidad de vincularme, en este caso como mamá y papá, con el entorno, con el poder decir a los elementos por su nombre, bueno, un montón de cuestiones que vamos construyendo a lo largo de la vida. Ese ejemplo me parece que está muy interesante porque da cuenta justamente de estos procesos de aprendizaje que tienen un diseño de fondo. Entonces, lo que vamos a estar desarrollando en la formación es, bueno, cómo están presentados estos patrones naturales, humanos, que tienen que ver con el desarrollo del ser a lo largo de sus distintas etapas de desarrollo. Bueno, vamos a estar hablando de eso. Y lo vamos a estar presentando desde algo muy, como decía Lucía recién, que lo vamos a estar haciendo en el momento que lo vamos a estar incorporando. Entonces ahí nos vamos a salir un poco de una parte academicista, de una parte de que, bueno, hay que estudiar la teoría para entenderlo. No, todo lo contrario, vamos a ir a estar haciéndolo y a la vez lo vamos a estar pudiendo comprender. Entonces eso resulta un proceso muy ameno de aprenderlo. Y bueno, así como también contaba Lucía acerca de la historia de Munay, mucho de lo que nosotros transmitimos lo hemos descubierto haciéndolo. Y después encima nos encontramos con la teoría, o sea, algo que por ahí culturalmente o socialmente estamos acostumbrados a aprender al revés, primero la teoría y luego la práctica. Esa es una de las claves o una de las cuestiones novedosas bueno, de esta formación y bueno, de la educación viva en sí. sí, totalmente. Esto del aprender haciendo, ¿no? En el hacer se va incorporando el aprendizaje, vamos abriendo a los intereses también, ¿no? Y, y bueno, un poco es esta la invitación de también que ustedes conozcan los marcos de referencia en los cuales nos apoyamos. No sé si querés contarles un poquito vos, Iván. Sí, que tiene que ver otra cuestión clave de esto que mencionábamos recién, que no es solamente en el acompañar y en la educación en sí, porque bueno, estamos hablando de que la palabra, bueno, el término educación viva tiene por delante la palabra educación, más también la misma palabra educación eh, conlleva significados que no estamos acostumbrados a tener presentes. Por ahí la palabra educación remite únicamente a la escuela o al sistema tradicional en los que la mayoría de nosotros nos hemos formado, a esta parte academicista que yo decía antes,
cuando la educación tiene más que ver con un proceso de aprendizaje, sin ir más lejos. Vamos a definirlo así con ese alcance para no irnos muy lejos, más también se puede ir más lejos, y también entender que la propuesta de esta formación que brindamos en MUNAI convoca y no deja fuera a nada ni a nadie. O sea, puede tomarla cualquier estudiante, bueno, una madre, un padre, alguien que esté interesado desde su perfil profesional o no, simplemente desde comprender estos patrones que hablábamos antes, que tienen que ver con cómo identificar elementos de la realidad, elementos del aprendizaje, elementos que son meramente biológicos, que tienen que ver con cómo nos vamos desarrollando como humanos, desde la fisiología, nuestro cerebro, nuestra forma de discernir y distinguir las cosas. De esta cuestión más por ahí que parece abstracta, pero que tiene que ver con nuestro factor de creadores de realidad. Bueno, ahí aparecen un montón de herramientas que serían lo que nosotros llamamos las herramientas bioconscientes, que tienen que ver con todo ese diálogo, ¿no? El mundo interno con el mundo externo sería. Y bueno, que no podemos dejar de lado ambos mundos, ¿no? Que son fundamentales. El mundo que pertenece a lo tangible, a lo físico, y lo intangible, el mundo de las ideas, de los pensamientos, y cómo vamos partiendo de ese vínculo entre ellos. Sí, genial, totalmente, totalmente. Y esto de realmente que sea pasado por el cuerpo y que sea vivido a través de la experiencia es la base de esta formación que nosotros ofrecemos, por lo cual los invitamos a participar. Están todavía a tiempo, ¿no? Estamos con unas 2 semanas aún, así que ahora cuando termine el vivo vamos a dejar toda la información para que puedan inscribirse si gustan o hacernos alguna pregunta. Vamos a estar también para responderlas. Bueno, contarles algo más, que alguien nos haya quedado. ¿Hay Dale, alguna pregunta? dale, No, sí, tomemos viene. esta propuesta tuya. Tomemos esta propuesta tuya para que la gente que ahí está conectada, si quiere ir lanzando alguna pregunta, que también nos invite a ir como estructurando esta charla. Elegimos como este formato de dialogar entre nosotros, así les vamos contando de qué se trata todo. Estamos un poco con una limitación técnica que yo, bueno, al no ver a Lucía, estoy como un poco hablando en el aire y viendo cuándo le puedo dar la posta, así que bueno, estamos Sí, con esa limitación. te escucho entrecortado, Iván, así que no sé si nos están escuchando bien, porque yo también te escucho entrecortado y entre que no te veo. Más bueno, ahí sí hay preguntas, buenísimo que podemos responderlas y ampliar también un poquito. Ahí está Andre también, que ya hizo la formación. Igualmente después también están abiertos nuestros canales para cualquier otra pregunta que tengan. Bien. Bueno, vamos echando cosas igual, más allá de que damos ahí este feedback con la gente bueno, que nos da una mano enorme ya que no nos estamos viendo. Bueno, dejamos ahí, soltamos esa oferta. Sí. ¿Cómo? Que podemos hacer un punteo igual de los temas poquito, mientras nos hacen alguna pregunta por ahí o nos reservamos para responderlas luego. Un poquito un punteo de todo lo que vamos a ver en la formación, ¿te parece? Sí, sí, dale, vamos a cuestiones concretas que creo que está buenísimo eso. Buenísimo, buenísimo. Bueno, el primer encuentro, como les contábamos, tiene una parte enorme que es vivencial, ¿no? Y de vivir un poco lo que es estar en nuestro espacio por dentro. Ahí un poco también vamos a hablar del rol del guía, ¿no? El guía somos los adultos que acompañamos a los niños, un poco de cuál es el rol del guía, ¿no? Para qué está ahí, ¿no? Con esto de que los niños tienen un rol también enorme en su aprendizaje, ¿para qué están los adultos? ¿No? Bueno, ahí vamos a abrir un poquito de qué trata, cómo lo llevamos nosotros, cómo es el formato de una tarde nuestra, ¿no? De qué trata cada tarde, cada momento con los niños, que tiene un orden específico y que tiene un para qué. Atrás de cada decisión que tomamos de para qué es cada momento hay un montón que lo fundamenta, así que vamos a estar contándoles un poquito de qué trata cada momento de nuestras tardes, nuestras mañanas, junto a los niños. ¿Quieres contarles cómo sigue el segundo encuentro, Iván? Sí,
me gustaría también detenerme en las estructuras, ¿no? Porque es uno de los temas que también suelen tener cierta parte hasta de prejuicio, ¿no? Cuando uno habla de educación viva, bueno, hasta históricamente está acuñado con el término de educación libre, o mismo las pedagogías alternativas, todo lo que siempre ha sido por fuera de este sistema tradicional que todos conocemos, tiende a tener como ese prejuicio de que hay una libertad en exceso, que hay un desorden, un caos, que incluso hace un rato hablábamos de eso, más que eso no representa definitivamente lo que es, y hasta, de hecho, desde nuestra concepción de educación viva, está más lejos de ser está más cerca de ser lo contrario, digamos. Sí. Si hay algo de lo que predomina en nuestro diseño de Munay respecto a la educación viva y a toda nuestra forma de abordaje, es el estar ordenado, ¿no? Porque esa instancia de orden es el que me va a permitir a mí ser más libre, justamente. En cuanto yo tenga la capacidad de responsabilizarme de lo que fui aprendiendo, ahí es donde uno puede como soltarse y en total confianza, en total control de lo que uno fue desarrollando para aprender algo, uno se siente más suelto para poder desarrollar ese aprendizaje. Entonces, la educación viva tiene mucho más que ver con eso que con que a mí me den rienda suelta y esté vagando libre, sin ningún criterio ni cohesión. Entonces la educación viva engloba eso. Primero es generar un entorno que reúna todas estas condiciones. Y una vez que podemos ir conquistando nuestros propios aprendizajes, bueno, ahí tenés el camino libre para moverte por el agua como más te guste. Nadar de la forma que mejor prefieras. Más primero aprendemos a nadar, ¿no? Si no nos ahogamos. Sería un poco esa la analogía. Bien, y con esto estás introduciendo un poco lo que hablamos, lo que vamos a ver en el segundo encuentro, que hablamos de límites y libertades, y esto de los desafíos también, ¿no? En esto de ir descubriendo mis límites, ir descubriendo mis libertades, aparecen los desafíos y qué pasa en ese momento, ¿no? ¿Para qué los desafíos? ¿Cómo los acompañamos? Y la autonomía como base de la educación viva, que también lo van a estar viviendo a través de la experiencia de lo que es estar aquí. Así que aquí en este segundo encuentro vamos a ver un poco cuáles son las bases de lo que sucedió en este primer encuentro y en esta primera experiencia de vivir el espacio. Exacto, sí. Después lo que van a poder eh, como interpretar una vez que van como recorriendo Munay y sus espacios, más allá de que a nosotros nos encuentra en coherencia lo que tienen cada sector, cada material, no es algo que van a poder como copiar y pegar y replicar en su espacio no sé, de su hogar o una escuela. En el caso, acá preguntan, por ejemplo, si es para docentes, de sí, cualquier docente, cualquier persona entusiasta en conocer esto, más que bienvenido, más que bienvenida. Eh, Volviendo a esto, de que no van a ir descubriendo que no es una cuestión de tomo esto porque en Munay se hace así, y automáticamente eso me resuelve algo, sino que por el contrario, lo que van a poder encontrar es un factor de inspiración en el mejor de los casos, de que bueno, esto propuesto así y acompañado a determinada familia, a determinado niño, a determinada niña, da por resultado que un proceso de aprendizaje pueda ser posible. Entonces va a tener que ver con eso el acercarse a participar de esta formación, más que a tomar un método o a tomar una concepción ideológica, pedagógica, del cómo debe hacerse tal o cual acompañamiento o enseñanza incluso. Porque esto tampoco deja fuera la enseñanza, no es que enseñar ahora está mal y simplemente hay que dejar que el niño sepa elegir automáticamente, o darle esa cuestión de que, recién hablabas vos, por ejemplo, de autonomía y autogestión. No todo es dejarle que lo agarre y lo manipule un niño o una niña, sino que también hay instancias previas, hay cuestiones que hay que chequear si está entrenado para hacer desarrollar una capacidad o no, o si tiene que ir por el paso 1 y luego por el 2 y el 3 y así sucesivamente, cuándo tiene que ser más progresivo, cuándo tiene que ser más directivo, ¿no? La educación viva tampoco tiene que ver con la
no directividad. Ahí es otro de los temas también súper interesantes, pues parece que como al estar por fuera del sistema escolar tradicional, parece que no hay que dirigir, digamos. Sí, en determinados momentos sí es necesario y sano dirigir, eh, cotejando, no sé, las edades de los niños y de las niñas, qué tipo de cosas está aprendiendo, si ya la aprendió, bueno, le dejo más, le dejo menos. Bueno, todas esas cuestiones que es como todo un ajuste de perillas, ¿no? Eh, no nos va a dar el tiempo para que eh, vayamos caso por caso, pero sí vamos a tener en cuenta todo esto y vamos a estar contando un poco cómo lo abordamos nosotros para que esos procesos puedan darse. Entonces, bueno, ahí va a estar otro de los puntos más interesantes de estos 3 encuentros. Totalmente, esto del acompañamiento individual, ¿no? De la importancia de acompañar esta particularidad que tenemos en el aprendizaje. Y con esto también entramos al tercer encuentro, donde vamos a hablar un poco de comunicación asertiva, de conflictos, ¿no? También qué pasa cuando se abren conflictos, porque los hay, ¿no? Y el conflicto siempre lo vemos como una puerta de aprendizaje y una oportunidad. Y también vamos a hablar un poco de autoconocimiento, ¿no? ¿Querés contarles un poquito de este tema del autoconocimiento? ¿Desde qué lugar Bien, lo vamos a abrir? bien, como para no irme mucho porque estoy como desarrollando bastante, tiene que ver con lo que decía anteriormente, la cuestión del autoconocimiento, tiene que ver con el refinar todas estas cualidades individuales que yo debo tener como adulto referente, como guía, en el caso bueno, nos gusta pronunciarnos así, para poder dar espacio a todos esos escenarios de aprendizaje, a cómo gestionar la comunicación, los vínculos, bueno, yo quiero que un niño y una niña pueda manejarse con mayor autonomía. Bueno, ¿cómo yo le voy preparando ese escenario, ese entorno que sea favorable para que aprenda? ¿Cómo yo puedo expresarme para que crezcan sus habilidades de vinculación? Vamos a tener en cuenta eh, algo que es inherente a nuestra naturaleza humana y de especie, que es el abordaje sistémico, entender que todos pertenecemos a una familia y esa familia nos ha transmitido un montón de cuestiones que tienen que ver tanto de la crianza y de las costumbres, cuestiones hasta culturales. Hablábamos del lenguaje hace un rato, el idioma, todo eso es como si fueran programitas que nos fueron insertando en nuestro sistema operativo, como si fuéramos una computadora para explicarlo así rápidamente, y que después está nuestra propia experiencia de vida que va alimentando esos programitas. Entonces, bueno, también tener en cuenta toda esa cuestión, que si yo hago un ejercicio de ir conociéndome hacia adentro, de eso se trata el autoconocimiento, voy a poder identificar todas esas configuraciones. Entonces, bueno, de a poquito decir, bueno, esto lo tengo aprendido de tal manera, me resulta conveniente de tal forma o la puedo ir transformando en otra, la puedo ir puliendo, la puedo ir mejorando, la puedo ir resignificando. Si algo está obsoleto, también puedo decir, bueno, esto borrón y cuenta nueva. Bueno, todas esas cualidades que si uno puede hacer ese ejercicio introspectivo, le permite un crecimiento y un desarrollo personal. Y eso a la vez, como decíamos en la cuestión del orden sistémico, eso automáticamente es replicado por una naturaleza humana, biológica y de muchas otras índoles, que eso es súper interesante poder entender cómo funciona. Es una de nuestras claves también que van a estar en la formación. Ay, Uy, ¿estás ven, ahí? yo no te estoy escuchando. Bueno, no sé si se me están recortando a mí, espero que solamente a mí. Yo ya después de un momento no te escuché más. Ay, no sé si el problema es mío. Ahí yo te escucho, ¿eh? Ahí está, ahí volviste. No, en un momento te dejé de escuchar, no sé si las personas también nos están escuchando, pero no, ahí parece que te escuchan bien. Bien, se ve que se me cortó a mí, nomás. Bueno, bien, y con esto entonces llegamos
cerrando la formación, por supuesto que va a haber una instancia donde puedan hacer preguntas, podemos abrir a dudas, siempre este momento de esta instancia de poder reflexionar sobre lo que hemos visto en esos 3 días, en esos 3 encuentros, y, y poder seguir creciendo en base a todos los aportes de ustedes y todo lo que necesiten indagar y abrir. Esta parte, esta formación que estamos invitándolos en este momento es la primera, digamos, como la base, para la cual después vamos a estar invitándolos a otras formaciones que van a ir profundizando en los diferentes aspectos que vamos a abrir en esta y muchos otros más, que bueno, que les vamos a invitar un poquito más adelante, seguramente va a haber opciones virtuales también para el verano, así que bueno, esto es como un inicio de mucho más que vamos a estar abriendo en lo que queda del año. Genial, genial. Me gustaría también, sí, me gustaría como seguir como bajando más todavía cuestiones que por ahí contamos, muy así desde las ideas, desde cuestiones filosóficas o del sistema de referencias que hemos charlado hasta recién. Me gustaría seguir también contando concretamente qué se va a encontrar la gente. Se va a encontrar un lugar en el que va a poder interactuar con el resto del grupo y hacer como una especie de compartir, va a haber un grupo para que se compartan entre ustedes, incluso que se vayan conociendo un poquito. De hecho, en ediciones anteriores sucedió mucho eso, que las 10, 15 personas que participaron luego quedaron conectadas entre sí, intercambiaron cosas, podés incluso conectar con alguna persona que tiene una formación o algo similar a lo que uno hace, o simplemente comparten el hecho de ser madre o padre, o bueno, lo que sea, ¿no? Sucede eso con mucha naturalidad. De hecho, hay momentos tipo de espacios tipo de recreo, llamémoslo entre comillas, que bueno, ahí compartimos una alimentación, algo para unos mates o ese ratito para despejar un poco la cabeza que sucede en ese tipo de intercambios, así que sepan que van a encontrarse con eso también, con cosas muy, muy comunes, coloquiales, eso, que es muy, muy artesanal en ese sentido. Tiene bloques también en el que nosotros vamos a estar presentando contenido más duro desde diapositivas, pero después eso se descomprime también se transforma en una posterior dinámica activa en el que vamos a estar moviendo el cuerpo, haciendo algún juego. Como contaba Lucía anteriormente, vamos a estar emulando ser niños jugando en el parque, por ejemplo, y eso después también va a tener que ver con invocar nuestro niño interior, conectar con ese niño que alguna vez hemos sido y que seguimos siendo. Así que también contarles eso que me parece súper importante, que lo contemplen, que va a ser así, que vamos a estar dibujando, que vamos a estar haciendo ese tipo de ejercicios que nos van a conectar necesariamente con ese niño, esa niña interior, porque nos va a permitir discernir y darnos cuenta más cómo funcionan todas estos patrones que decíamos, ¿no? Lo sistémico, lo biológico, esto de la educación viva, ¿no? Haciendo, definitivamente, en ese hacer se incluye todo esto que les cuento. Y definitivamente van a encontrar que bueno, al hacerlo así, esto lo puedo asegurar por haberlo practicado y hacerlo todo el tiempo, en estas tardes que compartimos con los chicos, las mañanas, de realmente poder empatizar con ellos porque uno conecta con ese niño, ¿no? Totalmente, totalmente. Y con eso iniciamos, ¿no? Así que ya nuestros niños, nuestras niñas internos acompañan todos los encuentros y por eso vemos que esta formación va más allá de que estén acompañando a los niños. Pueden ser madres, padres, docentes o simplemente querer seguir conociéndonos y seguir observándonos y poder ver el tesoro que hay en nuestra infancia, ¿no? Poder ir hacia atrás y ver todos los potenciales que ahí están, cuántas llaves
ahí en nuestra infancia, ¿no? Y cuántas posibilidades tenemos de utilizar esas llaves ahora en nuestra adultez y de acompañar niños en ese momento donde están descubriendo el mundo, donde están descubriendo sus potenciales y realmente se abre una posibilidad enorme cuando vamos hacia esos lugares internos, esas profundidades. Y también son encuentros desde la alegría, porque es una propuesta desde ese lugar, ¿no? Desde ir hacia nuestra infancia y abrir ese espacio de alegría también, ¿no? A veces vamos hacia atrás para ver heridas, que también es una oportunidad genial, más otras también es ver justamente, conectarnos con esa chispa, ¿no? Con ese entusiasmo que teníamos de niños y con el que todavía contamos, por supuesto, con el encuentro de ese entusiasmo que va a estar siempre disponible para nosotros, así que también es una oportunidad para vivir esa experiencia, vivenciarlos desde ese lugar ante todo. Total, total. Y no quiero dejar afuera la palabra juego, ¿no? El que vamos a estar jugando y Juego, jugar jugar. como una herramienta seria. Y eso también creo que es un elemento clave de no perder justamente esa cualidad que los niños la tienen tan naturalizada y que nosotros también es importante que recuperemos, que son las puertas hacia la creatividad, hacia el desarrollo personal, hacia una mayor perspectiva de las cosas. Esto de que por ahí estamos como adultos cada vez más acostumbrados a ver las cosas de una única forma y mediante todos estos ejercicios y esta forma de mirar el mundo podemos darnos cuenta que hay muchas más. Y esto justamente lo que nos va a permitir, lo que nos va a permitir reflexionar es que no hay ni mejor ni peor, ni bueno ni malo. Salimos ahí de ese mundo polar y nos vamos dando cuenta que hay un montón de posibilidades. Y dentro de esas posibilidades, el camino que cada uno puede elegir conscientemente recorrer. Así que, bueno, los invitamos a este camino. Nos gusta que incluso la formación se vaya convirtiendo en una transformación. Así que un poco la palabra invita a ser resignificada y bueno, aquí nuestra invitación hacia ustedes, hacia quien quieran compartir. Como último dato también contarles que ahí venían preguntando si es a la mañana, si va a ser de 10 a 14:30. Si quieren engancharse de a grupos o de a dúos, esto yo quiero ir con mi marido, yo quiero ir con una compañera del laburo, lo que sea, hay eh, propuestas bueno, que hasta desde lo económico acompañan para que vayan de a dos, de a tres, de a cinco, o simplemente si quieren ir solo desde ya, quedan más que invitados. Así que bueno, Lu, si te parece hasta acá, largamos la invitación, o algo que quieran preguntar algo más y bueno, nos vamos despidiendo. Sí, totalmente, nos vamos despidiendo y bueno, como les decíamos antes, están los canales abiertos para hacernos preguntas. Sí, acá 10:30, de 10:30 a 14:30. Ahí está. Bien, 10:30. Listo. Genial, sí, así lo aclarábamos. Bien, y con eso ya Genial. vamos por cerrado. ¿Te parece, Iván? Que bueno, no nos estuvimos viendo. Sí, fue ahí ¿Hablamos? comunicación a ciegas. Sí, sí, bien, bien. Sí, a veces como intuyendo en qué momento nos podíamos dar el paso, así que bueno, creo que dentro de todo salió ordenadita. Y bueno, Nos preguntan, no sé si he entendido, nos preguntan. ¿cómo? Y entrecortado digo, porque yo por momentos tampoco te escuchaba, así que nos Ah, preguntan si algo no se entendió del todo, nos pueden preguntar. dale. Y cualquier cosa, bueno, estas vías, Sí. nos mandan cualquier cosa, mensajito privado o a espaciovivomunay.org/formación. En esa página directamente entran y se anotan. Sí, ya tienen el programa, pueden inscribirse por ahí, o mismo en el formulario que aparece, nos consultan lo que necesitan. Y bueno, acá ya salió el desafío de transmitir esto que bueno, para quizás muchas personas es algo nuevo, es algo que no es común hablar y bueno, nos dedicamos a pleno a hacer esto y bueno, lo hacemos con mucho cariño y con mucha pasión por contar lo que hacemos. Así que quedan invitados. Esto queda grabado también, así que si no alcanzaron a mirarlo o lo vieron cortado, después ya les queda para acceder, ¿sí? Les mandamos un beso enorme. Gracias a todos los que andan por Gracias, ahí, gente conocida, muy querida, los queremos. Un beso gracias. enorme. Y bueno,
Nos Vamos a vemos muy encontrar. prontito. Gracias. Hasta luego.